Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, sobre todo en esta cuarentena donde todos estamos muy juntitos, ¿no? Antes de empezar, quiero recalcar algo. Sé que este tema no es como que algo muy cotidiano, algo que se pueda escuchar en la calle o cuando vas caminando por ahí. Así que, como sé que mi salón está conformado por más mujeres que hombres, este, no quiero ser grosero, no quiero ofender a nadie, no quiero juzgar a nadie. Así que sé que es un tema muy delicado, algo difícil, y yo hice mi mejor esfuerzo para evitar ofender a alguien, ¿ok? Solamente quiero dejar esto en claro. Si a ti ese tema te causa algún problema, te enoja o eres muy sensible con esto, por favor evítate ver mi video. Esa no es mi intención. No quiero ofender a nadie. Ok. Sin más preámbulo, voy a comenzar. Ablación o mutilación genital femenina. Ok. Principalmente, esta clase de mutilación se da en el continente asiático, en el continente africano, en países como llegan a ser, por ejemplo, Egipto, Kenia o inclusive en este caso, Sudán. Ok, voy a dar una pequeña definición de lo que es esto. Esta mutilación, o más bien es conocida como una operación, se da, como bien lo dice, en el género femenino, no solamente a las mujeres, que tienen una edad entre 15 a 49 años de edad aproximadamente. Ok, esta operación consiste en la extirpación de los órganos genitales de la mujer, así tal cual, que no tiene nada que ver con lo que son cuestiones de salud. ¿A qué me refiero con esto? De que puede estar normalmente sin esta operación no es necesaria, no va a cambiar el estilo de vida, pero igualmente se las hacen. Ok, más que nada, esta operación se da por cuestiones sociales. ¿A qué me refiero? A que son por desigualdad social. Simplemente van arraigadas a eso. Como bien le dicen ahorita, últimamente se ha visto cuestiones de género, sobre todo con lo de los feministas y todo eso. Va con eso, va de la mano. Así que, desafortunadamente, más de 140 millones de mujeres han sufrido esta clase de mutilación, y el 87% de esta población son menores de edad. A lo que voy, aproximadamente hace como 3 semanas, por el 1 de mayo del 2020, surgió una ley que implicaba que esto iba a ser penado por 3 años de cárcel, o sea que se prohíbe. Esta clase de mutilación no solamente se llegaba a dar, por ejemplo, en casa o en la calle, sino de que también en instituciones de salud. A lo que voy es de que también se daba en hospitales como algo normal, común en la sociedad. Ok, muchos problemas que llega a tener esto es de que cuando se llega a dar, normalmente se da en cuestión así de una casa solita y se mantiene esta operación así, sin el material adecuado, sin esterilizar, con precauciones medianamente bajas, por decirlo así. ¿Y qué es lo que pasa? De que esta clase de operaciones es muy peligrosa, sobre todo porque las personas que la llegan a hacer no son profesionales o cosas así. En lugares como Sudán, las que llegaban a hacer esta clase de operaciones eran las madres y se las hacían a sus propias hijas, vecinas o incluso familiares. No es de que llegara un doctor a tu casa y te lo hiciera, a menos que fuera algo demasiado fuera del nivel que alguien podía controlar y tendrían que llevársela a un hospital donde también se podía hacer esta operación. Ok, entonces, ¿cuál era el problema? De que las jovencitas, las mujeres, estaban muy arriesgadas a tener una pérdida. ¿A qué es lo que voy? De que pueden llegar a contraer alguna enfermedad venérea por no esterilizar bien los materiales. Pueden llegar a desangrarse si llegan a cortar algo que no debieron, o etcétera. Por ello, se llegó a crear una organización que evitara esta clase de consecuencias, lo cual les llegó a muchas manifestaciones y hasta el día de hoy se llegó a un día internacional para evitar esta clase de sucesos. Como se ve aquí en la imagen, esta fue una manifestación para evitar esta clase de acontecimientos. Este día se celebra el 6 de febrero y se le conoce como el día a la no ablación, la eliminación de la ablación. Así todos los días 6 de febrero se festeja esto para evitar que más niñas lleguen a sufrir esta clase de consecuencias o incluso hasta perder la vida. Desafortunadamente no se llega a creer que esta ley en Sudán se llegue a cumplir
exactamente. ¿Por qué lo menciono? En sí está en sus inicios, no es que ahorita agarre luego luego, por lo que siendo como uno de los ejemplos que está poniendo esta ley, no, porque no es el primero, aproximadamente 30 países practican esto. Y esta práctica no es algo de fácil de erradicar. ¿Por qué lo digo? Porque lleva desde hace mucho tiempo ya estando presente. Básicamente desde el inicio de sus culturas. ¿Por qué lo menciono? Porque se da así como su origen. Y no hay un escrito, no hay un documento dentro de esas culturas que no implique que no se cometa. ¿A qué voy con esto? O sea, de que no lo prohíbe como tal este documento. Por eso, el gobierno le costó mucho trabajo crear esta nueva ley en Sudán, siendo uno de los países que más operaciones ha llevado a cabo. Ok, pero es un gran ejemplo para empezar. Más que nada, esto se creía o se daba así por cuestiones de, como ya mencioné, normas sociales de desigualdad de género. Pero también se llegaba a creer que era como iniciación de una niña a una mujer. ¿A qué me refiero como iniciación? Sí, o sea, cuando tú estás en la adolescencia y llegas a la pubertad, bueno, estás en la pubertad y se te da ese inicio de adultez, es como una puerta que se te abre o se te da a abrir para entrar. Y desafortunadamente entre mujeres lo practicaban, a lo mejor entre opresión por un hombre decirle, ¿le haces tú esto a mi hija, por favor? A lo mejor así se daba. O si no, también se daba para controlar la sexualidad de la mujer. ¿A qué me refiero con esto? Sí, simplemente controlar la sexualidad. Este es un problema muy polémico, más que nada de manera cultural e ideológica. También se creía, bueno, no se creía, se cree que esta manera era como de proteger a tu familia, así de sencillo. Porque cuando tú prometes a tu hija, supuestamente, se supone que es virgen, nadie la ha tocado, es una santa. Y esta clase de práctica se daba a cabo por eso, para cuidar el honor de tu familia o el honor de con quien la vas a juntar. Dado que en estos casos, si el esposo encontraba que no era pura de corazón, o estos casos, se podría llegar hasta el caso de asesinarla, o inclusive no cumplir con un trato dado. ¿A qué voy con esto? Esta práctica normalmente se podía dar en mujeres, como ya lo había mencionado, de 15 a 49 años, porque era hasta cuando tenías ese periodo para tú prometer a tu hija, por darlo así, a la mano de un hombre, de alguien más, de un sultán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente en Sudán se daba, sino en Egipto, que es un país que conocemos muchísimo, se practicaba desde antes y es todavía más famoso, pero que no se llega a dar tanto. Ok, otra de las razones por la que se creía que se daba esto era para dar una manera de flagelación a la mujer y controlación. ¿A qué voy con esto? Como lo escucharon anteriormente de controlar la sexualidad, iba de lo mismo, que un hombre tendría que controlar así a la mujer diciéndole que no lo pudiera hacer y hasta que tuviera como a otro propietario, se casara, era cuando ya podría tener relaciones sexuales. ¿Por qué se descartó esta operación? Porque a la larga muchas mujeres llegaban a contraer enfermedades venéreas o inclusive morirse por la infección. Dicen que era algo muy incómodo, no era algo conveniente. Más que nada el gobierno lo que hizo fue darse cuenta de esto, ver que no estaba bien hacer esta clase de mutilaciones porque así son mutilaciones. No es de que tengas el consentimiento para hacer esta clase de cosas. Así que el gobierno de Sudán prohibió esta, dando 3 años de cárcel a quien lo practique con tanto instituciones de salud. Prácticas en casa, prácticas en calle o de manera ilegal, serán 3 años de cárcel. Y así se cree que con este ejemplo los diferentes gobiernos de los otros países en África tomarán conciencia y de esta manera van a poder abolir esta clase de mutilación, siendo más de una manera de
sodomizar a la mujer y haciéndola ver como una menos, ¿saben? Solamente he visto y he conocido, me he informado de 8 maneras de mutilación de esta categoría, 8 maneras diferentes de mutilación. No voy a entrar en detalles ni nada, solamente es un punto extra a darla. Y también cabe mencionar que cualquiera de estas 8 mutilaciones diferentes, igual cabe que si se llegan a practicar, van a entrar en pena de cárcel durante 3 años. No va a haber ninguna excepción. Y nada más llegamos a esperar que se llegue a cometer bien y ejecutar de buena manera esta ley.